Y vamos a abrir nuestras Biblias en el sitio donde estábamos. Y hoy terminamos esta serie de predicaciones que hemos hecho llamadas David, Rey de Israel. Hemos estado contemplando, después de ver los años de agonía y de la guerra de los ungidos, ¿verdad? Que estuvimos viendo en el primer libro de Samuel. Ahora hemos estado viendo el afianzamiento del reino de David. Incluso estuvimos diciendo el otro día, podríamos hablar en un sentido del imperio de David, de la grandeza, el poder, la gloria que Dios le dio, la bendición que Dios le ha dado a David, como no había tenido nadie en toda, desde luego, esa región del Oriente Próximo. Entonces, hoy terminamos con un capítulo. Sí, aquí, bueno, quien me diga que soy friki, miente. Pero bueno, corramos un tupido pelo. Pero este capítulo, el capítulo 10, quizás si veis algunas maneras en las que se organiza el segundo libro de Samuel, hay gente que lo incluye con la sección con la que lo hemos incluido nosotros, es decir, los primeros 10 capítulos de segundo libro de Samuel, y hay gente que lo incluye ya a partir del capítulo 11, 12 y etcétera. ¿Por qué? Porque este capítulo es algo así como una bisagra, ¿vale? Tiene que ver con lo que hemos estado viendo antes y vamos a estar viendo por qué yo he escogido incluirlo y meterlo dentro de este capítulo o de esta sección que hemos visto del engrandecimiento de David, pero también tiene mucho que ver con lo que veremos a continuación ya el año que viene, entrado el año que viene cuando sigamos con la vida de David, pero tiene que ver mucho también con lo que veremos a partir de ahora, a partir del capítulo 11, del fatídico capítulo 11 del segundo libro de Samuel. Pero debemos conocer un poco más a quiénes son los enemigos contra los que contra los que se va a enfrentar David en el día de hoy. Y tenemos el reino de Amón. Los amonitas eran descendientes de Lot. No sé si recordáis, Lot tuvo, por medio de incesto con sus hijas, una escabrosa historia de la que mejor no mencionar, pero tuvo dos hijos, uno de ellos fue el patriarca de los amonitas. Entonces, en cierto sentido, están emparentados con los israelitas. Y los amonitas vivían en la región que estaba justo cruzando el río Jordán. Aquí tenemos el río Jordán, entonces justo cruzando el río Jordán estaban los amonitas. Recordáis que hemos hablado ya más veces de otro pueblo que estaba justo cruzando el río Jordán. Los moabitas están justo al sur de los amonitas, ¿vale? Entonces los moabitas y los amonitas están uno al sur y otro al norte, están pegados. Así que estamos hablando de que la frontera inmediata hacia el oriente de Israel, cruzando el Jordán, allí están los amonitas. Así que es un punto clave para David, es un enemigo o un aliado, depende de cómo se vea, pero están en un punto de fricción. Ahí tiene una gran frontera, es uno de los países con los que más frontera tiene el reino de Israel en este tiempo, ¿vale? Así que vamos a ver qué es lo que pasó aquí, simplemente para que lo recordemos. Lo hemos mencionado alguna vez, pero el narrador de los libros de Samuel, específicamente, pero en general, podríamos hablar, la literatura histórica de los judíos no sigue un estricto orden cronológico, ¿vale? Es decir, el capítulo que vamos a ver hoy es algo que expande algunos de los eventos que ya hemos visto, por ejemplo, en el capítulo 8, ¿vale? Hace un par de semanas. Cuando recordáis que estábamos hablando de las grandes victorias de David y cómo David tuvo éxito con todos los enemigos a su alrededor, ya mencionamos a los amonitas y ya mencionamos algunos de otros eventos que vamos a ver en este capítulo, ¿vale? Entonces, esto no es algo que, aunque veáis ahí al principio, al menos en mi versión, la Reina de las Américas, que dice sucedió después de esto es una expresión en hebreo que sencillamente sirve para delimitar secciones, ¿vale? Para que sepamos que esto es otra cosa, ¿vale? Habla acerca de otra cosa, pero no es estrictamente un orden cronológico, no está hablando de un orden cronológico. Entonces, de lo que nos va a hablar aquí es de una verdad teológica que la veamos expresada por medio de esta historia que ocurrió en la guerra o las guerras amonitas, ¿vale? Así que vamos a leer el capítulo 10 del segundo libro de Samuel. Dice así: sucedió después de esto que murió el rey de los hijos de Amón, y su hijo Hanún reinó en su lugar. Y David dijo: seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal como su padre fue bondadoso conmigo. Envió pues David a algunos de sus siervos para consolarlo por la muerte de su padre. Pero cuando los siervos de David llegaron a la tierra de los amonitas, los príncipes de los amonitas dijeron a Hanún, su señor:
¿Crees tú que David está honrando a tu padre porque te ha enviado consoladores? ¿No te ha enviado David sus siervos para reconocer la ciudad, para espiarla y conquistarla? Entonces Hanún tomó a los siervos de David, les rasuró la mitad de la barba, les cortó los vestidos por la mitad hasta las caderas y los despidió. Cuando le avisaron a David, envió a encontrarlos porque los hombres estaban sumamente avergonzados. Y el rey les dijo: quedaos en Jericó hasta que os crezca la barba y después volved. Al ver los hijos de Amón que se habían hecho odiosos a David, los hijos de Amón mandaron tomar a sueldo a los arameos de Bet-rehob y a los arameos de Soba 20.000 soldados de a pie, y el rey de Maaca 1.000 hombres, y de Isto 12.000 hombres. Cuando David se enteró, envió a Joab y a todo el ejército de los valientes. Y los hijos de Amón salieron y se pusieron en orden de batalla a la entrada de la ciudad, mientras que los arameos de Soba y de Rehob y los hombres de Istob y Maaca estaban aparte, en el campo. Viendo Joab que se le presentaba la batalla por el frente y por la retaguardia, escogió de entre todos los mejores hombres de Israel y los puso en orden de batalla contra los arameos. Al resto del pueblo los colocó al mando de su hermano Abisaí y los puso en orden de batalla contra los hijos de Amón. Y dijo: si los arameos son demasiado fuertes para mí, entonces tú me ayudarás. Y si los hijos de Amón son demasiado fuertes para ti, entonces vendré en tu ayuda. Esfuérzate y mostrémonos valientes por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Que el Señor haga lo que bien le parezca. Entonces se acercó Joab con el pueblo que estaba con él para pelear contra los arameos, y estos huyeron delante de él. Cuando los hijos de Amón vieron que los arameos huían, ellos también huyeron delante de Abisaí y entraron en la ciudad. Entonces Joab se volvió de pelear contra los hijos de Amón y vino a Jerusalén. Al ver los arameos que habían sido derrotados por Israel, volvieron a concentrarse. Hadadezer mandó sacar a los arameos que estaban al otro lado del río, y fueron a Elam y Sobac, comandante del ejército de Hadadezer. Iba al frente de ellos. Cuando se dio aviso a David, este reunió a todo Israel, cruzó el Jordán y llegó a Elam. Los arameos se pusieron en orden de batalla para enfrentarse a David y pelearon contra él. Pero los arameos huyeron delante de David, y David mató a 600 hombres de los carros de los arameos y a 40.000 hombres de a caballo. E hirió a Sobac, comandante de su ejército, el cual murió allí. Y cuando todos los reyes, siervos de Hadadezer, vieron que había sido derrotados por Israel, hicieron la paz con Israel y le sirvieron. Y los arameos tuvieron temor de ayudar más a los hijos de Amón. Vamos a orar. Señor, te quiero dar muchas gracias por esta porción de tu palabra. Muchísimas gracias por la cantidad de detalles y la información tan valiosa que tú nos das aquí, Señor, y tan interesante. Pero te pido que tú nos ayudes a comprender lo que está aquí ocurriendo de una manera interna, Señor. Que tú nos ayudes a tomar buenas decisiones en base a las verdades que podemos ver en tu palabra, Señor. Que tú nos ayudes a salir por esa puerta impactados por el poder de tu palabra, por medio de tu Espíritu Santo, y nos ayudes hoy a tomar buenas decisiones. Te pido que hoy pueda ser día de salvación. Te lo pido en el nombre de Cristo. Amén. Pues esta historia arranca con la muerte de un rey, el rey Naas de los amonitas. No sé cuántos de los que estáis aquí estabais en ese entonces, pero al principio del reinado de Saúl, cuando todos los israelitas se habían reunido en Gilgal, donde le aclamaron como rey, es en ese momento en el que llegó una noticia del otro lado del río, de Jabes de Galaad, y es que el rey Naas de los amonitas estaba sitiando la ciudad y había dicho que la única manera en la que podía levantar el cerco de la ciudad era que los habitantes de Jabes de Galaad se sacaran un ojo. No sé si os acordáis de aquella escena. En ese momento, el rey Saúl, lleno del Espíritu Santo, encabezó una coalición de los israelitas que dividió en dos frentes y atrapó entre dos frentes a los amonitas y los derrotó, liberó la ciudad de Jabes de Galaad. Y esa es al menos una de las razones por las que los galaaditas, que están en esta zona de aquí, por aquí, eran tan aférrimos seguidores de la casa de Saúl. ¿Recordáis qué es lo que hicieron los habitantes de Jabes de Galaad, la misma ciudad liberada por Saúl? Lo que hicieron cuando se enteraron que los cadáveres del rey y de sus hijos estaban colgados de los muros de Bet-San.
Pues ellos se levantaron de noche y cruzaron el Jordán, liberaron los cadáveres y fueron y los sepultaron a las afueras de la ciudad de Jabes de Galaad, ¿os acordáis? ¿Dónde fue que se refugió Isboset? ¿Dónde fue que creó su reino para luchar esta guerra civil contra David? En Galaad, precisamente porque era la zona que más apoyaba a la banda, a la familia de Saúl. Naas era este rey, el rey que había atacado, probablemente ahora, después de 40 años del reinado de Saúl y del tiempo que llevara de reinado David, probablemente habían pasado fácilmente 55-60 años desde aquel evento. Pues este rey, después de mucho tiempo de reinado, desde luego, imaginaos, murió. Naas murió. Y aquí nos habla que David dice que él va a ser bondadoso con el hijo Hanún, el hijo de Naas, porque él había sido bondadoso con David. Desde luego, en 55 años pueden pasar muchas cosas. Imaginaos dónde estábamos aquí en España hace 55 años, ¿no? Pueden pasar muchísimas cosas. Pero yo supongo que parte de lo que ocurriría en medio de todo esto sería que si Naas se había convertido en un enemigo de Saúl, el rey de Israel, Naas estaría intentando favorecer a David, el pretendiente al trono, ¿verdad? Así que Naas había ayudado a David de la misma manera que también, por ejemplo, hablábamos que los moabitas justo al sur habían ayudado a David y su familia, les habían dado cobijo durante un tiempo. Entonces, parece ser que se habían convertido en aliados, Naas, rey de los amonitas, y David, rey de los israelitas. Hasta tal punto se habían convertido en aliados que hasta que podemos afirmar de cierta manera, o en un sentido, que habían hecho un pacto, los dos. ¿Por qué digo esto? Fijaos lo que dice David cuando se entera de que ha muerto el rey Naas. Dice, versículo 2, seré bondadoso con Hanún, hijo de Naas, tal y como su padre fue bondadoso conmigo. Este seré bondadoso, quizás si tienes la Reina Valera, lo traduce como haré misericordia. ¿Sabes lo que dice David que va a hacer con el hijo de Naas por amor a su padre Naas? Lo que va a hacer es Gesed. ¿Os acordáis de esa palabra? La estuvimos viendo el domingo pasado. El amor, la expresión de un pacto, de un compromiso adquirido. Es decir, David, no sabemos en qué términos o de qué manera, pero había hecho un pacto con Naas, el rey de los amonitas. Así que, ahora que había muerto Naas, el rey de los amonitas, David quería hacer honor a ese pacto y a esa amistad y a esa buena relación que había habido entre David y Naas, entre Israel y Amón, enviando emisarios para que dieran el pésame, para que mostraran sus respetos hacia el nuevo rey, Hanún, de los amonitas. Hasta aquí, todo bien, ¿no? Bien. Cuando los emisarios de David cruzaron el Jordán y entraron en la frontera de los amonitas, parece ser, aquí nos habla de algunos príncipes de los amonitas. La palabra príncipes no tiene el mismo significado que tiene en español. En general, en hebreo la palabra príncipe significa algo así como una autoridad, ¿vale? Entonces, no es como el hijo del rey, como aquí en España, ¿no? Que está la princesa Asturias porque es hija del rey Felipe. No, allí es alguien que tiene autoridad, un jefe, un líder, de alguna manera. Entonces no sabemos si serían algunos consejeros o algunos líderes tribales o alguien importante dentro de la corte del nuevo rey. Fue y le dijo, señor Hanún, vienen ahí unos emisarios del rey David y se supone, según ellos dicen, vienen en son de paz y vienen a mostrar buena voluntad y el pésame y todas estas cosas. Tú sabes de qué David estamos hablando, ¿verdad? Estamos hablando de este David cuya mentalidad imperialista está haciendo la guerra y derrotando a todos los enemigos a su alrededor. ¿Sabes lo que ocurre aquí realmente? David ha puesto su mirada en Amón. David tiene intención de incluirnos en su imperio y no va a cejar hasta conseguirlo. Así que, con la excusa de que ha muerto tu padre, y no solamente con la excusa, sino también aprovechando el momento de debilidad de que después de un reinado tan longevo, de alguien que quizá ha reinado 6 décadas,
En el momento en el que muere hay una crisis. ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo va a ser su hijo? Aprovechando este momento de zozobra un poco y de debilidad, pues vamos a ver dónde están las fortificaciones, vamos a ver cómo de grande es su ejército, vamos a ver cómo funciona todo esto, a ver sus puntos débiles y vamos a machacarlos y nos vamos a quedar con Amón. Así que, Señor, por favor, mira a ver, haz algo con esto, porque de verdad que no vienen en son de paz, su intención es completamente bélica. Así que Hanún prestó oídos a los consejos de estos príncipes y agarró a los siervos de David, a los emisarios que David había enviado. Y número 1 los llevó al barbero. Y allí en el barbero los cortó media barba. Y después los llevó al costurero. O al descosturero, quizá. No sé cómo se llamaría alguien que corta la ropa en lugar de hacerla. Y lo que hizo fue cortarles la túnica, las ropas, a la altura de la cintura, de la cadera. Y podemos pensar, pues, qué tío más raro, ¿no? Me podía haber dado una paliza o algo, un guantazo, o mandarle una nota, o no sé, como de alguna otra manera meterlo en la cárcel. Otras maneras podía haber hecho. Pero realmente el mensaje que mandó era muy claro, y lo que estaba queriendo expresar por medio de estos hombres, por el trato a estos hombres, era algo muy claro. Por una parte, ¿sabéis? Los israelitas no, por regla general, no se afeitaban, siempre tenían barba, siempre tenían barba. ¿Por qué? Porque la barba es la expresión de la hombría, ¿vale? Lo siento por los que no tenéis barba aquí hoy, ahora mismo, es lo que hay. La barba es la expresión de la hombría. ¿Por qué? Porque en el momento en el que un hombre empieza a ser maduro, pues le sale la barba y es como una expresión que marca el paso de niño a hombre, ¿vale? Entonces habla acerca de su condición, de su honra como varón, ¿vale? Esta es una de las razones, por cierto, ¿os acordáis cuando a David le tomaron los habitantes de Gad, le presentaron delante de Aquis? Él se dejó, para hacerse pasar por loco, se dejó caer la saliva por la barba. ¿Os acordáis? Lo que estaba haciendo era deshonrar su barba, deshonrar su hombría, echarse tierra sobre su propia cabeza, estaba insultándose, así mismo evidenciando su locura, ¿vale? O su supuesta locura, en este caso. Pero, entonces, por una parte, al rasurarle la mitad de la barba, estaba deshonrándolos de la manera más grave posible. Estaba dejando claro que para él ellos no eran hombres. Para él ellos eran medio hombres, solamente. Y por otra parte, les cortó los vestidos a la altura de la cintura, de la cadera. Y esto, obviamente, era un motivo de enorme vergüenza. A ver, no es que se lo cortara por las rodillas o por un poco a media pierna. Es que se lo cortó de cintura para abajo. Estos hombres iban desnudos. Y así los mandó a su tierra. Venga, preséntate delante de tu rey, allí de cintura para abajo como Dios te trajo al mundo. Y para los judíos, el presentarse, el cuerpo desnudo era algo vergonzoso, que había que cubrir. Hoy en día no sería tan grave porque prácticamente va así la gente de normal. Pero en aquel tiempo era algo muy, muy vergonzoso. Pero por otra parte también era un insulto hacia la ley de Dios. La ley de Dios habla bastante acerca de la ropa, específicamente acerca del borde de la ropa. Habla de los flecos que tenían al borde de la ropa y de la manera en la que eso tenía un significado especial. Incluso, ¿os acordáis? Jesús llevaba este borde de la ropa que fue donde se agarró la mujer con el flujo de sangre, que se agarró al borde, al fleco de su ropa. Entonces, realmente hay otro sentido en el que estaba insultando la ley de Dios. Pero el mayor insulto que hizo Naas, realmente el ataque a por quien fue, es a por David. ¿Por qué sabemos esto? Porque Hanún cogió a estos hombres, les hizo todas estas perrerías, los envió a su propia tierra, ¿y qué fue lo siguiente que hizo? Prepararse para la guerra. Lo siguiente que hizo fue remover cielo y tierra para reclutar un ejército de mercenarios capaz de enfrentarse y derrotar a David y a sus hombres, a Israel. Así que lo que hizo el rey de los amonitas fue iniciar una guerra. Este acto, esta deshonra para los hombres de David, fue lo que se llama un casus belli, un motivo para entrar en guerra. Así lo entendió.
el rey Hanún, y así lo entendió David también. En el momento en el que los hombres cruzaron el Jordán y se vieron ya en la tierra de Israel, David se enteró de cuál había sido la respuesta del rey de Amón, envió emisarios y por medio de los emisarios le dijo a los hombres, quedaos aquí, en Jericó, no vengáis a la capital. ¿Por qué? Porque aunque ellos hubieran sido deshonrados por Hanún, David quiso honrarlos. Él no quiso que ellos se presentaran a la corte con la vergüenza en sus caras. Él no quiso que ellos se presentaran a la corte desnudos. David los vistió y David los dijo, esperad hasta que vuelva a crecer la barba y cuando estéis listos, cuando la honra os haya vuelto a crecer, podéis volver a la capital. Pero aún más elocuente fue la otra respuesta de David, y es que David convocó a su general Joab y dijo, reúne a los ejércitos de Israel porque vamos a la guerra. Tan en serio se había tomado la honra de sus hombres, David, que reunió a sus ejércitos para la guerra, para una guerra total contra los amonitas que habían deshonrado a sus hombres y por lo tanto le habían atacado a él mismo. Así que allá que fueron a Rabá los victoriosos ejércitos de Israel bajo el mando del gran general Joab, las tropas de Amón habían puesto orden de batalla no dentro de las murallas, como quizá habría sido lo normal si esperaran un sitio, un asedio de la ciudad, sino que habían dispuesto las tropas en orden de batalla a las puertas de la ciudad, al frente de la muralla, fuera. Entonces allí se presentaron un ejército contra el otro, frente a frente, Israel contra Amón. Pero fue en este momento en el que se reveló la gran estrategia mortal que había ideado el rey de Amón. Y es que él había reclutado hombres de todos los territorios de Siria o de los arameos, depende de tu versión, dice uno o el otro, es lo mismo. Habla de Soba, de Bet Rehob, de Tob, de diferentes lugares del norte, de los arameos, de los sirios. Había reclutado una tremenda fuerza de 33.000 hombres y lo había escondido en los campos a las afueras de Rabá. ¿Qué pasó? En el momento en el que este nuevo ejército se presentó en la batalla, justo en la retaguardia de Israel, Joab vio que había caído en una trampa mortal. Estaba atrapado. ¿Sabéis? En general, en toda la historia de las guerras, la gran obsesión de todos los generales, había dos obsesiones. Número uno era no ser atrapados, no ser envueltos, no tener que luchar por diferentes frentes por parte del ejército enemigo. Si el ejército enemigo te atrapa y te envuelve, estás muerto. Y número dos, intentar envolver al enemigo. Porque si envuelves al enemigo, si le atacas desde distintos frentes a la vez, está muerto, ¿vale? Esto lo sabía cualquier general, esto es de primero de primaria, de general, ¿vale? Bien, pues David se veía con un gran ejército delante de ellos y un ejército aún mayor a sus espaldas. Así que Joab tuvo que pensar rápido, ¿qué hago? Y lo que hizo Joab fue decir, venga, los mejores hombres, las unidades de élite de Israel, que se vengan conmigo y vamos a la espalda, a luchar contra los arameos, contra el ejército más grande. El resto, que se queden aquí, al mando de mi hermano Abisai, para luchar contra los de Amón. Si cualquiera de los dos necesita ayuda, se la prestará el otro. Pero aquí estamos encerrados y tenemos que luchar. Y lo que le dijo tres cosas como la charla o la arenga que dio Joab específicamente a su hermano, pero a todos los ejércitos de Israel. Lo primero, esfuérzate y sé valiente. Esforcémonos y mostrémonos valientes. Que este es el grito de guerra que le dijo Dios ¿a quién? A Josué cuando iba a conquistar la tierra, ¿verdad? Esfuérzate y sé valiente. Es decir, mira, estamos en una situación límite. Nos han tendido una trampa, pero vamos,
terrible. No hay manera que podamos salir de aquí con vida. Por lo menos vamos a hacerlo bien, aunque caigamos muertos, pero vamos a presentar batalla con lo que tengamos. Haz todo lo que puedas, luchad con todas vuestras fuerzas. Si tenéis que morir, que sea luchando, hasta la última gota de sangre, hasta el último hombre. Esta es una situación para de verdad hacerlo así. Lucha. Número 2. Lucha con una clara motivación. Lucha por amor a nuestro pueblo y por amor a las ciudades de nuestro Dios. Tened bien claro qué es lo que nos jugamos, ¿eh? Si nosotros caemos derrotados aquí hoy, se habrá abierto la puerta para que no solamente Amón, sino que los arameos al norte vengan y nos destruyan. ¿Os acordáis lo que estábamos hablando en el capítulo 8? Había dos potencias en auge en este momento. Por una parte estaba David, en el territorio de Canaán, pero por otra parte estaban los arameos en Soba, que estaban en plena expansión, habían expandido su territorio incluso más allá del río Éufrates, nos decían. Entonces, hay dos potencias en expansión. Tiene que haber una guerra, es inexorable esta guerra, había llegado el momento de esa guerra, así que si nosotros perdemos aquí ahora, Israel va a ser engullida por los arameos, vuestras familias van a caer a espada, Israel va a perecer. Este es el momento de luchar por los vuestros, por las ciudades y por el pueblo de Dios. Y número 3, y que Dios haga como bien le parezca. Vamos a luchar con todas nuestras fuerzas. Vamos a luchar pensando en los nuestros. Y que Dios haga lo que quiera. Así que con estas se dividieron cada uno en su frente, atrapados. Y efectivamente Dios hizo como bien le pareció. Por una parte, las unidades de élite de Israel destrozaron a los arameos. La gran, enorme fuerza combinada de los arameos fue descuartizada por los israelitas. Y en el momento en el que vieron que los arameos huían, los amonitas se refugiaron en la ciudad. Dios les dio una gran victoria donde la derrota parecía segura, era una situación imposible, pues Dios les dio una gran victoria. Así que en este momento, supongo que de gran alegría, de gran entusiasmo, como un poco sentimiento de remontada, ¿no? Dios nos ha dado una gran victoria, hemos podido vencer, ya es la nuestra, Dios está con nosotros, nos ha dado el empujón definitivo y ahí delante tenemos la capital del rey que ha insultado a nuestro rey. Ahí delante tenemos a los insolentes amonitas. Vamos a conquistar Rabá, vamos a conquistar Amón. ¿Esto fue lo que hizo Joab? No. Joab dijo, retirada, nos volvemos a Jerusalén. ¿Por qué? ¿Por qué hizo esto Joab? Porque Joab era un gran estratega y Joab veía el campo más amplio, no veía simplemente a corto plazo. Y Joab sabía que lo que acababa de ocurrir ahí era solamente el comienzo de algo mucho más grande. Y que las guerras amonitas habían abierto unas guerras mucho más grandes, mucho más importantes, mucho más trascendentales. Y es que ahora David estaba de facto en guerra contra Hadad-Ezer, el otro gran rey en el norte. Así que se retiraron a Jerusalén y una vez en Jerusalén reagruparon las tropas, supongo que convocaron nuevas tropas, y David mismo se puso al mando de las tropas, cruzó el Jordán y se dirigió hacia el norte. Específicamente se dirigió más o menos por aquí, a una ciudad que se llama Elam. Pues decíamos que habían convocado en un principio, en la batalla de Rabá, a un gran ejército los arameos. Tenían 33.000 hombres. Vale. La retirada, en un sentido táctica que habían hecho allí, las tropas arameas, tuvo la intención de cambiar las tornas de la guerra. Hadad-Ezer convocó un ejército enorme, ingente, poderosísimo, con la única intención de echar a los israelitas al mar, de acabar con ellos de una vez. Fijaos, no tenemos los números de cuántos eran los soldados de Hadad-Ezer en esta nueva batalla. Tenemos algunos datos de las bajas que hubo. 700 carros, 40.000 caballeros. Solo las bajas. Solo carros y caballería. Fácilmente estamos hablando de un ejército combinado de los arameos
que superaba el 250.000 de hombres. Un ejército impresionante. Seguramente superaba a David en varias veces en las tropas que David había podido reunir. Pero esa no era solo la situación. Se estaban enfrentando en un terreno llano, en una llanura. Y las tropas arameas estaban mejor preparadas para luchar en el llano. ¿Recordáis que algunas veces hemos dicho que cuando los filisteos luchaban contra los israelitas, intentaban luchar siempre en los valles, no en las montañas? Una razón era cósmica o teológica en un sentido, porque ellos pensaban que Dagón les daba poder en el valle, mientras que El Shaddai les daba poder, el dios de las montañas les daba poder en las montañas. Pero también había una razón táctica muy importante, y es que los filisteos tenían carros de hierro, tenían potentes unidades de caballería, y carros de hierro y unidades de caballería no eran muy útiles en el Israel pedregoso, en el Israel rocoso y montañoso. Pero sí en la llanura. En la llanura, las fuerzas pesadas, con pesadas armaduras, con pesados caballeros y pesados carros, eran muy potentes. Y frente a ellos, ¿qué tenían? Pues unos israelitas acostumbrados a luchar en la montaña, con unidades a pie, ligeras, sin apenas armadura, y acostumbradas a ser muy ágiles y poderse mover entre las montañas. Pero no en un lugar llano en el que te viene una masa de hierro encima. Bueno, ¿cómo fue esta batalla? Me encantaría saberlo. Pero no sé cómo fue. Sí que sé dos cosas. Dice en el capítulo 8 de este mismo libro, en el versículo 6, el Señor ayudaba a David donde quiera que iba. Dice en el capítulo 8, versículo 14, el Señor daba la victoria a David donde quiera que iba. Y lo que ocurrió aquí es que da igual el terreno, da igual el armamento, da igual las estrategias, da igual lo que sea. Dios dio la victoria a su ungido porque Él quiso hacerlo así. Eso es lo que ocurrió. La victoria de David en Elam fue una de esas victorias que cambia el curso de la historia. Hasta este momento, el líder indiscutible de los arameos había sido Soba durante el siglo XI a.C. A partir de este momento, el líder indiscutible sobre los arameos será Damasco, y un Damasco bajo las órdenes de David, específicamente, del rey David. Y tanto es así que nos dice que los arameos nunca volvieron a prestar ayuda a los amonitas, se acabó la influencia de Amón en los arameos. Bueno, quizá a ti esto te aburre enormemente, porque no te gusta la historia, yo estoy aquí muy emocionado contándolo, pero realmente, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿De qué manera podemos aplicar esto a nuestras propias vidas? Pues aunque pueda parecer que no, hay bastantes maneras en las que podemos aplicar esta historia, que está incluida para nuestro provecho en nuestras Biblias, pues lo podemos aplicar a nuestras vidas. Y la primera es obligada. Y es que el comienzo de toda esta guerra parte de que un rey escuchó un mal consejo y lo puso en práctica. ¿Verdad? Eso fue lo que abrió la chapa. Ahí donde empezaron las iras y las furias. Ahí fue donde empezó todo. Ten cuidado con a quién escuchas. Ten cuidado con quién te aconseja. Jamás tomarás una buena decisión escuchando un mal consejo. Ten cuidado, si estás pasándolo mal, estás pasando por un momento difícil, estás con tensión, estás con angustia, te tienes que enfrentar ante una situación que tienes miedo. No acudas a alguien que te va a dar un mal consejo. Y si alguien te da un mal consejo, no lo escuches. ¿Y cómo sé yo cuál es un mal consejo? Quizá te estarás preguntando. ¿Cómo sé yo cuál es un buen consejo? Si alguien viene con muy buenas intenciones, ¿es un buen consejo? No. El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Si alguien me quiere mucho, ¿me va a dar un buen consejo? No necesariamente. Número 1, no busques un consejo donde alguien que no tiene la sabiduría de Dios. Por muy amigo tuyo que sea, por mucha confianza que tengas, no te va a dar un buen consejo alguien que no conoce al Señor. ¿Entiendes? No lo va a hacer. Pero también te pueden dar malos consejos, hermanos en Cristo, ¿eh? También el pastor te puede dar malos consejos. Intento no hacerlo, pero puedo hacerlo, ¿eh?
Sigue solamente consejos que estén basados en el consejo supremo. Más aún, busca tú el gran consejo, el consejo de Dios. Aquí está lo que necesitas. Y si alguien te da algún consejo estupendo, maravilloso y suena precioso, que contradice lo que dice la palabra de Dios, es un mal consejo, por muy estupendo y maravilloso y muy buenas intenciones, y que sea alguien que me quiere mucho, mi mamaita o quien sea. Si no está basado en lo que dice la Biblia, es un mal consejo que te lleva al agujero. Cuando Joab se vio en esta situación tan terrible, él fue donde sus tropas, él organizó primero en los frentes y fue donde sus tropas y les dijo: poned toda la carne en el asador, señores. Este es un momento de vida o muerte. Esforzaos al máximo. Luchad con todas vuestras fuerzas. Tenéis que luchar por los vuestros. Lucha por tu mujer, lucha por tus hijos, lucha por los tuyos y que Dios haga lo que quiera al final. Ese consejo es estupendo para nosotros. Porque a veces caemos de uno de los dos lados. Por una parte, por una parte pensamos que todo depende de nosotros y que por lo tanto me voy a volver loco en luchar por lo que yo quiero, por lo que yo creo que debo hacer. Y me voy a dejar los cuernos ahí luchando. Y me olvido de quién realmente depende la situación. Y eso solamente me lleva a frustración. Eso solamente me lleva a perder la calma y a realmente, por mucho esfuerzo que ponga, hacerlo mal. O caemos del lado espiritualoide, ¿no? Es decir, pues que Dios haga lo que quiera. Que yo me voy a ver Netflix. Y no funciona así. Dios nos pide que hagamos todo lo que esté en nuestra mano. ¿Quieres ver a tu familia rendida delante de Cristo? Ora por ellos. Ora como si todo dependiera de Dios. Porque Él puede salvarlos. Pero trabaja. Trabaja como si todo dependiera de ti. Ora por ellos, sabiendo que de Dios es la última palabra. Pero tú esfuérzate y lucha con todas tus fuerzas por los tuyos. ¿Quieres un trabajo? Ora por el trabajo. Y Dios puede darte, no un buen trabajo, y estamos en crisis y la cosa está muy mal. Él puede darte un buen trabajo. Un buen trabajo que no solamente para poder llegar malamente a fin de mes, sino que tengas para compartir y para ayudar a otros. Él puede hacerlo. Ora. Y Él, si quiere, lo puede hacer. Pero busca el trabajo también. Pero trabaja con todas tus fuerzas en el trabajo que tienes ahora. ¿Entiendes? Son las dos cosas. No es uno o lo otro. Esta fue la estrategia de Joab y esta fue la estrategia que funcionó. Dios nos pide que trabajemos, que nos esforcemos, que seamos valientes y que confiemos en el Señor. Y que Él haga lo que quiera. Porque al final la decisión última es suya. Cuando los enviados de Israel, del rey David, llegaron donde el rey Hanún les hizo todas las perrerías posibles, ¿verdad? Y los trató, los maltrató, los insultó, le cortó la barba y les hizo toda clase de cosas muy malas, muy vergonzosas, muy deshonrosas. Pero, ¿sabes? En última instancia, esa ofensa no era en contra de ellos. Esa ofensa era en contra de David. Y así lo entendió Hanún y así lo entendió David. Cristo ya nos dijo que nos iban a tratar mal. Y muy bien estamos en España, ¿eh? A veces se nos hace un mundo si alguien nos llama retrógrados o homófobos o a una historia, ¿no? Pero hay gente a la que le cortan la cabeza. O sea, hay una diferencia, ¿eh? De todas maneras, Cristo ya nos dijo que nos iban a maltratar. Y es verdad que duele cuando estás intentando hacer las cosas bien. Y cuando estás intentando con todo, echando a un lado tu orgullo. Estás intentando devolver bien por mal. Y la respuesta de la persona a la que le estás intentando dar bien es que te pisa aún más.
no te ofendas. Como Cristo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. No es en tu contra. Si tú y yo, si estamos actuando como emisarios de Cristo, ahora si estamos haciendo lo que nos da la gana, no, pero si estamos actuando como emisarios de Cristo y nos maltratan, no te preocupes, no te lo tomes a pecho, no es en tu contra, no va por ti, no es personal, va a Cristo. Por lo tanto, tú también ve a Cristo. Igual que los hombres estos, habían sido deshonrados y pisoteados por el rey Hanún, pero David acudió a ellos, donde ellos acudían desnudos, David los vistió. Donde ellos acudían deshonrados, David los honró. Y donde ellos acudían con una grave ofensa, David los vengó. La venganza es buena. La venganza es buena, pero la venganza es del Señor. No es nuestra. Y Él se vengará. No te preocupes. Él se va a vengar. Y David, cuando vio eso, lo primero fue donde sus hombres, y los honró y los cuidó. Pero amigo mío, aquello no quedó sin más, ¿eh? David reunió a las tropas y no paró hasta que el rey Hanún de Amón hubiera pagado por todas y cada una de sus fechorías. Eso lo hizo el rey. Y eso lo hará nuestro rey. No te preocupes. Los hombres de David no se pusieron, según estaba allí el barbero afeitándonos la barba, no sacaron allí el machete y se dieron a machetazos allí a ver a quién podían matar. Aquella venganza habría sido muy tonta y habría terminado muy mal, ¿no? No nos corresponde a nosotros vengarnos. Nos corresponde seguir siendo emisarios de nuestro Señor de gracia y misericordia. Él es el que traerá el juicio en su momento. No te corresponde a ti. Nosotros sigamos amando. Él ya vendrá. La razón por la que decía que yo creo que deberíamos incluir, como he hecho, este último capítulo dentro de esta sección del reinado del engrandecimiento, de la gloria de David, es que veo cómo está profundamente unido al capítulo anterior, al capítulo 9. ¿Y por qué digo esto? En ambos casos, capítulo 9, cuando David mostró misericordia hacia Mefiboset por amor a su padre Jonatán, pues en ambos casos David mostró misericordia hacia el hijo de un rey que había muerto y con el que David tenía un pacto. ¿Entendéis? Ahora, hasta aquí se acaban las semejanzas. David cruzó el Jordán para ir donde Mefiboset. David cruzó el Jordán, los emisarios de David, en nombre de David, para ir a mostrar misericordia a Hanún. Pero la respuesta de los dos fue diametralmente opuesta, ¿verdad? La respuesta de Mefiboset fue, allí con sus piernas tullidas, postrarse delante de David y decirle: ¿quién soy yo para que tú muestres esta misericordia tan grande hacia un perro muerto como yo? Yo no merezco más que tu justicia, yo no merezco más que la muerte, por ser hijo de quien soy, por ser quien soy, por representar lo que represento. Y tú me has mostrado tal misericordia, que me has devuelto todos los honores de mi padre, y me has puesto como tu propio hijo en la mesa, tu propia mesa, real. ¿Quién soy yo? No lo merezco. ¿Y qué es lo que hizo Hanún? Hanún dijo: ¿quién es este David? Este David solo viene a hacerme mal. Yo rechazo la misericordia de David. Yo rechazo el gobierno de David. Y yo lo único que quiero con David es la guerra. El otro día recordábamos cómo Dios mismo ha venido a este mundo. Lo recordaremos el mes que viene, ¿verdad? Dios mismo, el Rey de Reyes, el Hijo de David, ha venido a este mundo para venir a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿De qué manera vamos a responder? Él extiende su mano en gracia, en misericordia, en amor leal. Y Él nos dice: ven conmigo, yo te voy a mostrar mi misericordia por amor a mi pacto. ¿Cómo vamos a responder? ¿Cómo vas a responder? En el día de hoy,
Si tú no has confiado en Cristo como tu Salvador, se te presenta una disyuntiva. Tienes a Mefiboset como alguien que respondió humillándose sabiendo que no merecía la misericordia de Dios. Y alguien como Anún, que respondió con ira, que respondió con rebeldía, que respondió con la guerra. ¿Cómo vas a responder? Porque si respondes humillándote delante de Dios, si respondes aceptando el perdón y la salvación que solo el Hijo de David te da, entonces la obtendrás. Él te dará el perdón, Él te dará la paz, Él te dará vida y vida en abundancia, Él te dará una silla para comer a la mesa del Rey para siempre. Él te dará un propósito precioso en tu vida. Ahora, amigo, si tú rechazas la salvación, la mano misericordiosa que te tiende el Hijo de David, lo único que tendrás de Él será la espada. Una espada encima de tu cabeza que algún día se soltará y sufrirás la pena capital que mereces por rebelarte en contra del Rey. ¿Cuál va a ser tu respuesta? Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por tu misericordia. Muchísimas gracias por el precioso Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo. Gracias por tanto amor derramado sobre nosotros, Dios. Muchas gracias por Cristo. Te pedimos que tú nos ayudes a acudir a Él, a descansar en Él, a expresarle a Él nuestras frustraciones, a buscar en Él nuestro consejo, a que Él sea nuestro todo, Señor. Ayúdanos a esforzarnos por ser buenos emisarios de nuestro Señor y dejarte a ti las consecuencias. Y específicamente te ruego por cada una de las personas que están aquí, que nunca han puesto su confianza, su fe en Cristo, Dios. Te ruego que por medio de tu Espíritu Santo tú estés removiendo sus conciencias, Señor, y los ayudes a ver el destino terrible que les espera sin ti, y la dicha gloriosa que les espera contigo, Señor. Que la luz del mundo ha venido, Señor, y ha venido para salvarnos. Te pido que hoy sea un día de salvación, Dios. Te lo pido en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Que Dios os bendiga. ¿Tenéis ahí atrás?